La confrontación de un nuevo bloque de poder que balancee el dominio de Occidente es cada vez más una realidad. Prima sin dudas aquel famoso dicho de la política internacional: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y así Washington ve con furia cómo sus adversarios comienzan a ser solo un puño unido. Y es que la venidera cumbre de los BRICS promete colocar un antes y un después, suerte de punto de inflexión que tendrá impacto en lo que resta del siglo XXI. El cuerpo de Biden sufre grandes escalofríos. Sus enemigos ya no son varios, sino un inmenso bloque de poder. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El próximo 22 de agosto dará inicio en la ciudad sudafricana de Johannesburgo una cumbre que promete cambiar para siempre la historia de las relaciones internacionales. En dos platos. Por un lado, se consolida un nuevo bloque de poder global contrario al occidente colectivo. Por otro, la inocultable decadencia de Estados Unidos, el requiem del dominio estadounidense. El BRICS es el motor del surgimiento de un mundo multipolar, y ahora, cuando el bloque está pensando en expandirse, Venezuela expresa su intención de unirse, afirmó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, graficando la intención de un conjunto de países de la patria grande e integrarse al emergente polo de poder multipolar. Como bien se sabe, Brasil es un miembro pleno del quinteto, pero aparte de Venezuela, Argentina, Bolivia y Uruguay, han puesto sobre la mesa su deseo formal de ingresar al bloque como miembros fijos. De hecho, el presidente boliviano, Luis Arce, confirmó la presencia de una delegación boliviana en la cumbre de Sudáfrica. La ampliación del BRICS ocupa efectivamente un lugar destacado en la agenda de la cumbre, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, agregando que en ese foro se discutirán los criterios formales y la hoja de ruta para admitir nuevos miembros. Ciertamente es preciso profundizar en este elemento y compararlo con los foros occidentales. Destaca uno en especial: los criterios políticos. Para Washington y sus aliados, admitir un nuevo miembro en sus exclusivos clubes de amigos se deben cumplir con ciertos criterios impositivos, como por ejemplo que los países beneficiados, presuntamente con la integración a sus foros, deben asumir el llamado mundo basado en normas del occidente colectivo. ¿En qué consisten esas normas? Simple: transformarse en un vasallo dócil de los lineamientos de Washington. Este punto en especial destaca por encima de todos si se compara con el nuevo bloque emergente capitaneado por el BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por ningún lado se observa un requisito de orden político para ingresar. Esto por sí solo representa un enorme atractivo para los países del sur global. Tanto así que los aspirantes han trascendido la sola región latinoamericana. En África, grandes actores de la región, otrora aliados estrechos de Occidente, han mostrado gran ansiedad para ingresar al bloque de manera rapidísima. Casos de Egipto y Etiopía. Anteriormente, Estados Unidos y sus cobardes aliados habían apretado las tuercas de la represión internacional, sea por vía de sanciones o por la amenaza militar directa. ¿Por qué Washington no puede detener el proceso? Es más, ¿por qué otrora aliados estrechos de Occidente dejan a un lado a Estados Unidos y expresan abiertamente su deseo de ingresar al bloque? Observemos más a fondo. El atractivo de los BRICS es innegable. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional FMI, la contribución de los BRICS al PIB mundial en términos de paridad de poder adquisitivo será superior al 50% en el 2030. Actualmente la contribución asciende al 32% frente al 30% del bloque del G7, provocando varios eclipses en las capitales de Occidente. Además, los 5 miembros del BRICS acumulan el 40% de la población mundial, lo que representa un tercio del suministro mundial de alimentos. Mientras tanto, el uso del dólar como un mecanismo de chantaje para imponer la agenda política de Washington y sus aliados es un ariete que ha unido a los miembros del bloque y se ha hecho atractivo a los ojos de otros actores globales. El analista brasileño Valdir da Silva, en entrevista para la cadena rusa Sputnik, aseveró que el crecimiento entre 1990 y 2010 de las economías occidentales que forman parte del G7, en términos relativos, se produjo gracias a la fragmentación económica y política de los países emergentes del tercer mundo,
cuestión que está empezando a cambiar. Según Da Silva, el cambio de rumbo fue exactamente en el año 2008, producto de la crisis económica global por culpa de Occidente. Al año siguiente, las víctimas de los desafueros económicos de las potencias occidentales decidieron dar un paso adelante y fundar el BRICS. En otras palabras, Washington y sus aliados parieron su propio sepulturero. Otro elemento capital es que los BRICS jamás cuestionaron ni cuestionan la estructura como tal de intercambio comercial, sino su uso político y chantajista por parte de Occidente, lo que es un elemento importante de atracción. Es decir, ellos no imponen condiciones de funcionamiento a sus aliados comerciales, sino que mantienen distancia con condicionamientos políticos. Este atractivo quedó en evidencia en la última cumbre África-Rusia. Los cambios que se desarrollan en la estructura mundial han puesto de nuevo en el pleito a las naciones africanas y los países del BRICS comienzan a acercarse atractivamente a sus pares del continente referido. La misma realización de la cumbre en una nación africana simbólicamente muestra el cambio de los tiempos. Dentro de la cabeza de las élites occidentales, el sur global es visto como un lugar atrasado, lleno de hechicería y esoterismo. Para muestra basta un botón: el jardín versus la jungla de la chocante metáfora del señor Joseph Borrell. Esta odiosa forma de ver el mundo al mismo tiempo representa el talón de Aquiles de toda la geoestratégica de las potencias occidentales, en especial de Estados Unidos. No entienden que el futuro del mundo ya no reside en Washington, Londres o Bruselas, sino en las capitales de las potencias y naciones del sur global. Y de lo político, es decir, los condicionamientos de esta índole, se marcha al ámbito económico. Una de las grandes amenazas no deja dormir a Biden y sus compinches. Es el acelerado proceso de desdolarización que avanza, quizá lentamente, pero no detiene su marcha. Eso sería un golpe al corazón de la hegemonía yanqui. Los miembros de nuestra organización, los BRICS, no se confabulan contra nadie. Trabajan a favor de intereses mutuos. Esto también se aplica a la esfera de influencia, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin. Además, recalcó que la ampliación comercial, al incluir nuevos miembros, es saludable e indetenible. Putin también hizo alusión al nuevo Banco de Desarrollo NBD del BRICS. Este es un mecanismo muy importante en condiciones de tensión geopolítica y cuando el dólar es utilizado en calidad de instrumento político, aseveró el dirigente ruso. Sus palabras se dieron en un encuentro con Dilma Rousseff, presidenta del novedoso ente. En cuanto a este banco, los 5 miembros fundadores del BRICS aportan el 18,8% del capital, aunque originalmente era el 20%, pero bajó al integrar nuevos miembros. Aparte del quinteto original, se han sumado a partir del año 2023 Bangladesh, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Y actualmente Uruguay culmina el proceso de integración. Y aquí está el ABC de la cuestión. La principal diferencia del Banco de los BRICS con todo el entramado financiero de Occidente es que los miembros de aquel puedan ser, a un tiempo, socios, prestatarios y no prestatarios. Es decir, pueden dar y recibir préstamos indistintamente en la medida que aporten capitales al desarrollo del ente. Mientras tanto, en las entidades que manipulan Occidente, existen criterios discriminatorios, como por ejemplo el derecho a veto de algunas naciones poderosas, y las categorías de socios prestatarios y no prestatarios. Inclusive, existen miembros que invierten capital, pero no pueden recibir préstamos. Cualquier persona honesta, entonces, puede observar por qué en Washington tiembla. La entrada de naciones de la patria grande, incluso de distinto signo ideológico al bloque BRICS, debe ser correspondida y seguida por otros actores de la región. Es preciso recordar que si la patria grande aborda esta integración unida, más peso tendrá y mejor será su desempeño en provecho propio. Siendo así, la importancia de la cumbre del BRICS en Sudáfrica tiene un rol de antes y después. A partir del próximo 22 de agosto, el mundo asiste a un nuevo escenario. Por ende, estimado suscriptor, anote esta fecha. Sí, anótela, porque dará de qué hablar en el resto del siglo XXI. Por cierto, en Washington, Joe Biden no quiere que ese día llegue. Es el requiem de la hegemonía yanqui. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.